Una gran responsabilidad, ¿no es cierto?, cuando uno abre la palabra de Dios y tiene que hablar de estos temas que son tan importantes en la vida congregacional, en la vida de las iglesias, sin importar el lugar donde nos congreguemos, porque veo hermanos de distintos lugares y qué lindo, ¿no? Qué lindo que este tema también nos haya convocado. Gracias a los hermanos de Madryn por darme la oportunidad de poder compartirlo, no solamente con la iglesia así en Madryn, sino también con todos los que en esta noche están conectados. Es un tema donde a veces se habla de los ancianos, se habla del gobierno de la iglesia, se habla de aquellos que están como en responsabilidad, así son términos como sinónimos, ¿no? Para poder decir que estamos hablando de lo mismo. Se habla de líderes y se habla también de aquellos que de alguna forma ayudan, colaboran, o también muchas veces se habla de ancianos y se habla también de diáconos. Es un tema que a lo largo de la historia de la iglesia, después del primer siglo, por supuesto, tuvo sus distintos momentos y facetas y fue llevando a distintas posiciones también de distintos grupos con respecto a estos términos. Después, en esta primera introducción, por eso vamos a hacer una introducción general. La idea no es pasar 1 hora y media, 2 horas, así que quédense tranquilos. La idea es repartirlo en los 4 miércoles de tal manera que nos quedemos con las ganas de decir, bueno, a ver, qué es lo que sigue, y no decir, bueno, a ver, ¿cuándo termina esto? Pero hay algo que nos tiene que llevar a la reflexión. Hay algo que cada generación ha visto y hemos visto a lo largo de todos los tiempos. Cuando hablamos de los términos ancianos, quizás nos referimos a aquellos que fueron nuestros predecesores en esta función, y yo estoy hablando de función porque la Biblia es muy clara con respecto a esto, y ya vamos a ver versículos bíblicos, pero la idea es, ¿qué imagen nos viene? Y esto es como una pregunta, cuando a ustedes les dicen los ancianos de la iglesia. Entonces, yo me preguntaba esto y quizás lo primero que viene a mi memoria son aquellos que estuvieron guiándonos a lo largo de toda nuestra vida, aquellos que hemos crecido en las cosas del Señor dentro de los términos bíblicos, hemos visto a nuestros padres, después hemos visto a otros hermanos continuar la tarea, pero quizás otros tienen en su mente, en su memoria, la idea de ancianos como, bueno, aquellos que estaban allí, en un lugar, en una posición privilegiada, quizás distante. Para otros, la idea de ancianos era esa persona que los visitaba. Para otros, la idea de anciano era aquella persona de mucha edad y con diferencia generacional que no entendía algunos términos y que llevaba también a la confusión o a la no interpretación de aquellas necesidades que tenía en ese momento de su vida. Ahora, uno tiene que entender desde que, por supuesto, abre las escrituras, que las escrituras ocupan mucho espacio para mostrar la intención de Dios acerca de contar con hombres idóneos para conducir a su pueblo. Con excepción de la creación, donde Dios actuó solo con una naturaleza tripartita, siempre intervino en este mundo por medio de conductores a quienes equipó para que llevase a cabo el cumplimiento de sus propósitos. Dios comenzó la delegación de actividades de administración en el mismo jardín de Edén con Adán, el primer hombre. Fue comisionado para gobernar la creación. Pero luego vemos a Noé recibiendo el encargo de construir el arca, a Abraham comisionado como emisario en tierra extraña, José elevado como gobernador de Egipto, Moisés llamado a conducir al pueblo de Israel, y podemos seguir la lista. Siempre que abordamos este tema, nosotros entendemos de que Dios utilizó instrumentos humanos para guiar a lo que él consideraba su pueblo terrenal, el pueblo de Israel, pero también como nosotros hoy tenemos la escritura completa, el canon completo de la Biblia, nosotros entendemos por la palabra de Dios que también utiliza instrumentos humanos para guiar a su iglesia. Para nada estamos diciendo, por supuesto, de que la iglesia es la continuación de aquel pueblo de Israel, el pueblo de Israel con sus promesas, con todo lo que implica el pueblo de Israel y con todo lo que tiene que pasar aún todavía en el futuro, no tiene que ver con esta dispensación de la iglesia, aunque hay cosas del Antiguo Testamento que han quedado como preavisando y preanunciando muchas cosas que luego la iglesia hoy utiliza. Al abordar este estudio de la formación de ancianos, somos fácilmente inclinados muchas veces a usar las técnicas que utiliza el mundo para la elección de sus líderes.
y a evaluar sus conductas, sus carismas, sus éxitos, y uno sabe que al meditar la palabra de Dios es fácil discernir que el método divino es completamente distinto. Así que, hermanos, cuando hablamos de estas bases bíblicas, estamos hablando de esos fundamentos bíblicos. Yo sé que quizás en esta sala de reunión hay muchos hermanos que ya están cumpliendo esta función de ancianos, otros están colaborando con los ancianos siendo diáconos y otros están viendo a los ancianos y están también poniendo en su corazón de cómo es este tema. Porque si hay algo que me preocupa, quizás por la edad ya, ¿no?, que uno tiene y atravesando todas las etapas de la vida, es decir, cómo es el traspaso generacional también en estos temas. ¿Qué debemos tener en cuenta? Bueno, lo primero que tenemos que, si queremos verlo por ese lado, lo primero que tenemos que tener en cuenta es lo que la palabra de Dios dice, por supuesto. Ustedes saben que después de la ascensión de Cristo, según vemos en el libro de los Hechos, los apóstoles fueran los guías o los sobrevedores de la comunidad cristiana. Todas las actividades de la iglesia naciente eran supervisadas personalmente por ellos. Pero en una edad muy temprana, no registrada, estos se vieron obligados a ampliar la cantidad de colaboradores. Todos nos acordamos de lo que pasa en Hechos capítulo 6, donde tienen que nombrar a esos diáconos y por supuesto con responsabilidades y con características muy especiales. Por supuesto que en esos primeros días de la iglesia se solían dar cantidades diarias a las viudas que carecían de sustento y todo lo que ellos tuvieron que hacer, los apóstoles tuvieron que captar la visión de ver ese crecimiento de la iglesia y ellos eran cada vez más impotentes de ocuparse de todas las cuestiones de la obra. Por eso más adelante, cuando veamos algunas de las actividades y responsabilidades, vamos a ver que también esto es compartido. No es un unicato. La Biblia no enseña esto, para nada, sino que enseña totalmente lo contrario, habla de pluralidad. Pero no me quiero adelantar porque eso lo vamos a ir viendo en los miércoles siguientes. Avanzamos y uno tiene que entender esto. Cuando habla de ancianos, o va a estar hablando de aquellos a los cuales el Señor también llama para que estén en responsabilidad, no nos tenemos que olvidar de que estamos en un organismo. Y aquí ustedes también, muchos son estudiosos de la palabra de Dios y saben de que la iglesia tiene distintas figuras. Pero una de las cosas que más nos lleva a pensar, especialmente en este tema, es que Cristo es la cabeza de la iglesia. Efesios capítulo 5, versículo 23, ustedes lo pueden leer allí en sus Biblias, yo lo leo aquí rápidamente. Y hablando de aquella analogía del matrimonio, dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Y Colosenses, ¿no?, como aquella carta que va en paralelo muchas veces a este libro de Efesios, nos dice, y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Y sigue Efesios diciendo, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Y Colosenses 2:19 nos dice, haciéndonos de la cabeza. A veces hay algo que nos puede significar un poco extraño, ¿no? De que estamos en un organismo con una cabeza que no vemos, que no la tenemos físicamente presentes, pero que le debemos nuestra responsabilidad o nuestro sometimiento a esa autoridad. Si hay algo que nosotros hemos hecho a lo largo de toda nuestra vida es siempre resistirnos a la autoridad, sea de diferentes maneras. Lo seguimos haciendo. Miren, ahora ya fresquito, digo esto porque hay hermanos de otros lugares, ¿no? Pero a los de Chubut nos ha sacado un decreto donde no podemos reunirnos con más de 10 personas. Y ya estamos pensando a ver cómo hacemos si somos 12 personas o 15. ¿Cómo vamos a manejarnos con eso? Y en realidad la autoridad nos está diciendo, la autoridad terrenal, a eso me refiero, nos está diciendo no reuniones con no más de 10 personas hasta el 20 de abril. Y ya estamos un poco en nuestra, hasta un ratito recién compartí con algunos hermanos cómo íbamos a hacer, porque esto es muy fresquito y teníamos las reuniones presenciales y hay que volver otra vez a reorganizarnos, pero gracias a Dios por la tecnología que nos permite seguir congregándonos. Pero voy al punto de esto, de que en todo momento tratamos de resistirnos a la autoridad. De hecho, desde chicos nos resistimos a la autoridad de nuestros padres, de adolescentes lo seguimos haciendo, de jóvenes decimos que el mundo está por delante y nuestro pecho es tan grande y avanzamos resistiéndonos a todo lo que podemos hacer.
De adultos pensamos de que sabemos todas las cosas y nos resistimos a que alguien venga y nos diga, me parece que estás equivocado en esto, y así sucesivamente, ¿no? Nos resistimos a la autoridad. Pero cuando hablamos de la autoridad de la iglesia, Cristo es la cabeza de la iglesia, ya tendríamos que cerrar nuestras Biblias y dedicarnos a otras cosas. Porque en realidad la autoridad de la iglesia y por ende aquellos a los cuales es delegada esa autoridad sigue siendo Cristo. Entonces, con este concepto nosotros tenemos que comenzar hablando de este tema que es tan importante para la vida de una congregación. ¿Qué es lo que la cabeza dice? ¿Qué es lo que la palabra dice con respecto a esto? Podemos tener distintos pareceres, distintas formas de interpretar, y bueno, ahora vamos a ir viendo y vamos a ir recorriendo de qué manera el Señor nos va a ir guiando. Por supuesto, no se agota con lo que nosotros podamos compartir en estos miércoles, ni mucho menos lo pretendo yo. Seguramente se amplía y seguramente empiezan a aparecer dudas, inquietudes, hay consultas. Bueno, hemos quedado de que si hay consultas, las pueden hacer directamente a nuestro hermano allí, Marcos Crapa, para que él después en la próxima tengamos unos minutitos de poder responder algunas. Así que luego Marcos allí en el chat va a colocar su teléfono y allí él va a recibir las preguntas para poder también tener un poco un orden en algunas de las que ustedes tienen como considerando acerca de los temas que vamos tratando. Avanzamos. Queremos compartir algunas de las cosas que aparecen en esto del gobierno de la iglesia. Quiero compartir algo de historia, ¿no? Porque en esto uno tiene que poner un poquito de historia antes de tratar estos temas que van acá. En los años 1700 más o menos, un conocido historiador de la Reforma señala el problema con notable precisión. A medida que avanzamos en los siglos, la luz y la vida comienzan a decrecer en la iglesia. ¿Por qué? Porque la antorcha de la escritura se va apagando y porque la engañosa luz de las autoridades humanas la va reemplazando. Y esto fue así, fue decayendo, porque uno tiene la palabra de Dios y abarca hasta el primer siglo de la era cristiana. Pero luego comienza un tiempo donde se empieza a desmejorar, para decirlo de alguna manera suave, todo lo que tiene que ver con las formas de autoridad, de gobierno de la iglesia, porque se empiezan a mezclar la cuestión humana. Y allí por el año 1500, esta doctrina sobre el liderazgo de ancianos se perdió durante casi 14 siglos. Fíjense que cómo fue decreciendo. Y hubo un tiempo de oscuridad donde este tema del ancianato de una iglesia estuvo perdido. Hasta que Juan Calvino, allí el conocido reformador francés, condenó la pérdida de liderazgo de los ancianos en la iglesia y promovió su restauración. Luego, en el siglo XIX, George Mueller, ustedes lo conocen por todo el trabajo que dirigió en el orfanato y cómo fue un hombre de fe, y hay un libro, por supuesto, que lo relata. Él y otros miembros del movimiento de hermanos en Inglaterra restauraron el liderazgo de ancianos a su verdadero lugar en la iglesia. De alguna manera, entonces, fíjense cómo tuvo altos y bajos esta idea de que está en las escrituras de lo que es el gobierno de la iglesia a través de los ancianos. Pero allí aparecen algunas formas de gobierno que otros siguen manteniendo y que de alguna forma tienen vigencia en la actualidad porque hay cosas que se siguen manteniendo y que tienen que tener de alguna forma una consideración para que nosotros entendamos de qué manera esto se lleva y que de alguna forma existió en la iglesia del primer siglo. Entiéndanme en esto y quiero hacer un paréntesis. No de esta manera que yo lo estoy poniendo acá en pantalla, pero sí, por ejemplo, si yo digo la forma episcopal con su jerarquía, aparece en la primera iglesia. ¿Por qué? Porque esto había determinadas personas, los apóstoles, que supervisaban las actividades de la iglesia en una determinada área. Muchas veces ellos estaban en un determinado lugar y supervisaban las iglesias de ese lugar. Después uno puede encontrarse con este presbiteriano, este sistema de gobierno presbiteriano, con sus sínodos y asambleas generales. Esto, de alguna forma, los representantes de un grupo de iglesias locales, eso se llama el presbiterio, a veces quedan bajo la jurisdicción de un cuerpo mayor o sínodo, el que a su vez puede quedar bajo la autoridad de un cuerpo mayor denominada asamblea general.
aunque varían las reglas y la extensión del poder, la idea es que la autoridad constituida de la Iglesia la ejercen representantes debidamente elegidos. Eso es el sistema presbiteriano. Congregacional, el sistema congregacional. Es de alguna manera que el concepto de una iglesia congregacional es que la iglesia local determina sus propios asuntos, elige y ordena a sus ministros y dirige el uso de sus ingresos. Como yo le decía, en cierta medida, estas tres cosas estuvo en la iglesia o en las formas de gobierno en la iglesia primitiva. Si ustedes se acuerdan, el concilio de Jerusalén vienen para poder dirimir asuntos y allí están los apóstoles y reunidos con los ancianos, y hago esta aclaración, los ancianos en el libro de Hechos está también en un tiempo de transición, no son los ancianos que hoy nosotros consideramos en nuestras iglesias locales, sino en un tiempo de transición donde estaba también todo el sistema judaico. También están los democráticos, por votación. Se hace votación para determinados temas, se reúne, hace una reunión de iglesia, como se dice habitualmente, se tira un tema y allí se vota. O también se votan determinados representantes para determinados ministerios, por votación, un poco lo que nosotros vivimos cuando nos dicen que tenemos que ir a votar y allí elegimos, y eso es lo que se usa. No organizados, también hay lugares donde de alguna forma uno podría decir, bueno, no están organizados, y entonces ¿quién lleva adelante? ¿Quién decide? ¿Cómo se hacen las cosas? Bueno, hay una informalidad absoluta, se dirimen las cosas por sectores, por áreas, y falta esa estructura. Quizás este último, bueno, nos suena un poco a lo que pasaba allí por el libro de Jueces, ¿no? Que cada uno hacía lo que bien le parecía, y así era el desorden, pero todos encontramos en la palabra de Dios que Dios no es un Dios de confusión, sino es un Dios de orden. Y entonces, de alguna manera, este sistema para nada encaja con lo que nosotros tenemos. Avanzamos. Y allí aparece el texto de Proverbios 11:14, donde dice, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. En otra versión dice, donde no hay un buen gobierno, el pueblo cae, abundancia de consejeros trae salvación. Hay cosas que a veces ocurren en la vida congregacional. Quizás ustedes, como yo, nosotros sabemos de que, bueno, hay un solo pastor y ese pastor dirime todos los asuntos o determina todos los asuntos, y quizás es más cómodo porque los miembros dicen, no sé, lo que diga el pastor está bien, o no sé, lo que diga el pastor, o al revés, el pastor dijo y yo no estoy de acuerdo, y entonces empiezan esas controversias. Entonces, todo esto va cayendo o va decayendo con este texto que tenemos aquí en Proverbios. Donde hay dirección sabia, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Y a la segunda parte dice, más en la multitud de consejeros hay seguridad. El consultar una decisión sabemos de que no es cómoda, porque hasta que la otra persona entiende lo que estamos tratando de decir, que la otra persona contesta, que la otra persona aconseja o también de alguna forma opina, bueno, lleva un tiempo, pero la Biblia es sabia, porque dice más en la multitud de consejeros hay seguridad. Hay cosas que son urgentes y prioritarias y hay que dirimirlas inmediatamente, pero hay otras donde se puede llevar a esa multitud de consejeros. Yo me acuerdo cuando era chico, que hay algunos allá que veo en la pantalla, no tengo a todos en la pantalla, pero ya peinan cana o no tienen cana ya. Pero ¿se acuerdan de esta frase? Cuando nuestros padres decían, sí, y ustedes le preguntaban por qué, porque sí. Y ahí terminaba la cosa, ¿no? Ustedes apliquen este método hoy, a ver cómo les va. Sí, y digan por qué sí. Y ustedes saben que este método hoy es imposible de sostener y de mantener el tiempo. Hay que acompañarlo con argumentos, hay que tener fundamentos. Hoy no se puede decir esto se hace así porque sí, o se hace así porque yo cuando estaba en tal lugar, y traer a colación de aquel lugar al lugar de congregación tampoco sirve. Uno tiene que sentarse no solamente por una cuestión de ubicación del lugar, sino también por aquellos que están acompañando en la tarea de decidir las cosas que tienen que ver en la iglesia. Y como un organismo, ¿no? Y volviendo otra vez al ejemplo del organismo, yo porque soy oreja no le puedo decir al pie que no me sirve,
y el pie no le puede decir a la oreja que no me sirve. Todos son útiles en la obra de Dios. Por supuesto, hay hermanos que son más maduros y hay otros que son débiles y hay otros que están en el camino de la madurez, y eso lo vamos a hablar un poquitito más adelante cuando hablamos también de los requisitos. Avanzamos. Algunas consideraciones, como yo decía, para no caer un poco en el error, especialmente cuando leemos la palabra de Dios y leemos esta palabra anciano. Solamente en el Antiguo Testamento, en Salmos 74:8, aparece la palabra anciano relacionada con algo que ustedes saben que en el Antiguo Testamento no solamente figuraba la palabra anciano por una cuestión de edad, como lo tienen allí a la par Job 12:12, entrado en años. Salmo 74:8 dice así: dijeron en su corazón, destruyámoslos de una vez. Han quemado todas las sinagogas de Dios en la tierra. Y la sinagoga, ¿cuándo aparece? Es el grupo de personas que se reúne de alguna forma para poder leer, porque acuérdense que allí no había altar para hacer sacrificios, y por supuesto cuando el templo ya no está, entonces aparecen estas sinagogas donde no solamente allí se leía la escritura, se tenía la oración, sino también era un lugar de reunión. Uno podía encontrarse allí como que también se legislaba la vida civil de la comunidad. Entonces, en las sinagogas se producía esto y allí había principales. Si ustedes se acuerdan de algunos que aparecen en Lucas 8:49, allí lo tienen el principal de la sinagoga, en Hechos 13:14, y hay otros pasajes que no lo puse allí, pero pueden ustedes buscarlos, y aparece como el principal de la sinagoga. Y ese conjunto de hombres, ese gobierno de ese conjunto de hombres llamados ancianos, es anterior a la existencia de la sinagoga. Y era muy familiar para los judíos y para todos los lectores del Antiguo Testamento. El concilio de ancianos era un muy familiar en las instituciones más antiguas y básicas de Israel. Pero cuando uno ve esto de que los ancianos de Israel no eran meras figuras decorativas, no era, a ver, una persona de barba, sentado, entrado en años, y simplemente se sentaba allí para escuchar y nada más, sino todo por el contrario, llevaba adelante una actividad. Avanzamos en esto porque quería hacer esta distinción de lo que pasaba en una sinagoga, quién la componía, que muchas veces también estaban estos ancianos, pero también la distinción en anciano entrado en años, como dice Job 12:12, que ustedes seguramente lo habrán encontrado allí y lo habrán leído, lo dice: en los ancianos está la ciencia y en la larga edad la inteligencia. Muchas veces pensamos en esto, ¿no? Que las personas de mucha edad son las personas de mucha experiencia. Y claro que sí, los años vividos dan experiencia en las cuestiones de la vida. Los años vividos, en todos sus buenos y malos momentos, dan experiencia y dan resultados, porque uno es la suma de las acciones de lo que va tomando a lo largo de toda la vida. Y vaya si uno no se equivoca, y vaya si uno no aprende, y todavía, si el Señor nos permite seguir con vida en esta tierra, nos vamos a seguir equivocando y seguir aprendiendo. Pero muchas veces también confundimos de que una persona de mucha edad, y que quizás a esto le agrego yo, tiene muchos títulos o ha recorrido la vida quizás académica de muchas maneras, tiene mucha experiencia. Bueno, tenemos que hacer la salvedad de que el anciano, según la palabra de Dios, es aquel que no solamente, ya lo vamos a ver nuevamente en los requisitos, tiene la cuestión de que no es alguien joven, inmaduro, sino que también está centrado en la palabra de Dios y no solamente en sus años. Puede haber ancianos en una iglesia, como digo yo, que sean de mediana edad, no necesariamente tienen que tener 80 años, por decirlo de alguna manera y como ejemplo, ¿no? Así que tengo que hacer esas consideraciones porque hay congregaciones donde hay mucha juventud, y dentro de esa juventud también hay hermanos que han tomado esta responsabilidad de ser ancianos. Algunas responsabilidades de los ancianos de Israel. Y yo quiero que miren esto, porque quizás hay algunas cosas que ustedes pueden hacer como un paralelismo. No pueden aplicarse directamente a lo que es la iglesia, porque ustedes saben que no hay una traslación directa, pero sí hay algunas cosas que pueden tener de alguna forma un correlato con algunas cosas.
eran representantes oficiales del pueblo. Allí lo encontramos en Éxodo capítulo 19, luego que el pueblo sale de Egipto, tenía que tener una organización no solamente por Moisés, sino también por aquellos que tenían que llevar adelante responsabilidades. Guiaban a la congregación a arrepentirse de su pecado. Ustedes busquen los textos, porque si leemos cada uno de ellos, vamos a tardar mucho tiempo y se nos va a ir, pueden sacarle fotos, bueno, ustedes busquen la forma de, después de luego tener esto, no sé si lo estamos grabando, creo que sí, ¿sí? Después va a quedar también para volver a repasarlo, así que ustedes lo pueden volver a ver más tranquilo. Cargaban con la carga del pueblo de Dios. Miren, hay cosas, ¿no? Que ustedes estarán mirando allí y dicen, bueno, los ancianos representan en cierta manera a la iglesia y pueden hacer, como digo yo, un paralelismo. No la hice, pero ustedes la pueden hacer en sus casas. Cargaban con la carga del pueblo de Dios. Cuánta carga están sobre las espaldas de los hermanos ancianos en muchos aspectos. Administraban justicia conforme a la escritura. Claro, ellos tenían que dirimir cuestiones también prácticas, y vaya si los ancianos también a veces no tienen que dirimir cuestiones prácticas que se suscitan entre los miembros de una congregación. Intervenían en conflictos familiares. ¿Cuántos de estas cosas ocurren muchas veces? Que hay cosas que hay que intervenir, ¿no? En tanto y en cuanto, por supuesto, la voluntad de los intervinientes así lo decida. Enseñaban la escritura y exhortaban a obedecerla. Hay algo que es importante, ¿no? Para uno enseñar tiene que aprender. No se puede enseñar lo que uno no tiene. Y de alguna forma eso también no es que limita a algunas personas, sino que debería animarnos a seguir mirando más las escrituras y a seguir sacando todo el jugo y el provecho de lo que la escritura dice acerca de este tema. Instruían respecto a la ley de Dios e instaban a cumplirla. Guiaban al pueblo a elegir al rey y a aceptar sus obligaciones. Servían y guiaban con discernimiento. Ustedes saben que discernimiento allí aparece en el libro de Hebreos, ¿no? Aquellos que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El discernimiento no solamente viene por el conocimiento intelectual, sino también por el uso, por las situaciones, por las ocasiones de práctica que uno va teniendo. Aconsejaban sabiamente a la congregación cuánto de esto necesitamos cada uno de nosotros. Y uno sabía que allí esas características de un anciano, según el Antiguo Testamento, tenía que tener o poseer un corazón sumiso y un carácter alineado con los deseos de Dios. Cuando uno ve que esos ancianos estaban alineados a los deseos de Dios, cuánto bien le hacían al pueblo de Dios. Pero aquellos que se desviaban y que se dejaban llevar, quizás hasta por la idolatría de ese pueblo de Dios, y que tantas veces Dios en su misericordia los traía de vuelta, cuánto mal hacían. Cumplir desde el principio con todas las responsabilidades confiadas. Ellos tenían sobre sus espaldas quizás un pueblo, como también la palabra lo dice, ¿no? Rebelde y contumaz, o duro de servicio. No era fácil llevar adelante ese pueblo. Sí, allí el pueblo de Israel salió con 2 millones de habitantes, de alguna forma transitándola por el desierto, algunos tienen esa contabilidad, pero después que llega a la tierra prometida, con todo lo que ocurre allí, cuánta responsabilidad tenían que seguir teniendo. Aprender a trabajar con disciplina y bajo autoridad. Muchas veces estaban bajo estos líderes, ¿no? Como decíamos de Moisés u otros líderes, pero tenían que aprender a trabajar con disciplina y bajo autoridad. Si hay algo que nos ha costado, que me ha costado, estar bajo autoridad. Y muchas veces un trabajo en lo secular te va enseñando y nos va enseñando a lo que es estar bajo autoridad. Yo sé que hay hermanos que tienen un trabajo de carácter independiente, que se manejan de forma independiente, pero ustedes saben que de alguna manera o de otra siempre están bajo autoridad de las leyes, bajo autoridad de la economía, bajo autoridad, sea como sea, de alguna forma estamos bajo autoridad. Aún de nuestras autoridades, que nos gusten o no nos gusten, como dice la palabra de Dios, están puestas por Dios, y debemos orar por ellas y rogar encarecidamente para que vivamos quieta y reposadamente. Pero aprender a trabajar con disciplina y bajo autoridad, yo creo que un trabajo, ¿no? En lo secular muchas veces nos ha orientado y nos ha puesto bajo esa autoridad. Tener conciencia que su llamado proviene de Dios. Acá podemos ampliar y hablar muchas cosas, ¿no? Pero estamos hablando de los ancianos según el Antiguo Testamento. Yo voy haciendo intervenciones con respecto a los ancianos
que están en el Nuevo Testamento y los ancianos que corresponde a esta era dispensacional o a esta era de la iglesia, porque también tiene que ver con el llamado y que a veces esto lo aplicamos solamente a aquellos que son llamados a ser misioneros o son llamados a una determinada obra en especial, pero también la palabra de Dios llama a personas que puedan estar no solamente con disciplina y bajo autoridad, como hablamos anteriormente, sino también de que Dios interviene en nuestros corazones y nos da esa delegación de esa autoridad, porque no tenemos autoridad nosotros en nosotros mismos, sino que es una autoridad delegada de parte de Dios. Jeremías capítulo 3, versículo 15 nos decía, y nos dice allí en esa nueva versión internacional, les daré pastores que cumplan mi voluntad para que los guíen con sabiduría y entendimiento. Esto, por supuesto, aplicado allí a ese pueblo, ¿no? Que Jeremías le hablaba, y aún ellos tenían también, aún en el destierro, que aprender de que Dios proveía de que había pastores que los guíen con sabiduría y con entendimiento. Y vamos avanzando y terminando en esta noche, porque la idea es que ustedes puedan tener estas consideraciones primeras y también empezar a meternos en el Nuevo Testamento con respecto a lo que decían los ancianos. Acuérdense, Hechos es un libro de transición. Hechos venía aquel capítulo 2, donde estaba aquel primer movimiento de la iglesia, luego avanzamos en el capítulo de Hechos y vamos viendo cómo la soberanía de Dios y todo el entendimiento de Dios aplicado para que también hoy nosotros podamos disfrutar de lo que es esta dispensación de la gracia, como decimos habitualmente, o el tiempo de la iglesia. Hechos capítulo 11, versículo 30. Hechos 11, 30, dice, allí aparece los ancianos, hablando de esa ayuda que llegaba, versículo 29, entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Había ancianos en Jerusalén que venían de esa dispensación, ¿no? De la ley, bajo esa ley mosaica y de todo lo que ellos tenían que observar, y estaban también como responsables allí. Pero había ya un grupo de creyentes judíos que todavía observaban algunas cosas y que luego, por supuesto, nosotros encontramos en las cartas del apóstol Pablo, un poco lidiando con esto, ¿no? Como aquella carta a los Gálatas, ¿no? Donde había tanto entrecruzamiento con estas observancias que habían dejado aquello que era de la gracia de Dios y estaban todavía o se habían vuelto a aquellas observancias que tenía la ley. Hechos 14:23, Hechos 14:23, nosotros vamos a encontrar también, dice, y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía de Siria. Bueno, allí aparece otra vez esta palabra de ancianos en el Nuevo Testamento en los inicios, como dando a entender de que aquello que venía del Antiguo Testamento ya iba vislumbrando otra funcionalidad en el Nuevo Testamento y que por supuesto deriva en la iglesia. Avanzamos, hablando de qué es esto de los ancianos, ¿no? Y cuáles serían aquellas características. Bueno, el anciano, y después vamos a ir viendo y vamos a ir viendo más en detalle estas cosas que están todas juntas acá. Pero dice, el anciano, obispo, pastor, posee la habilidad de despertar inquietudes espirituales en sus hermanos. Hace comprender claramente las metas a alcanzar y planifica los medios para alcanzar esas metas. Cuando hablamos del anciano, vuelvo a insistir en esto. Ya vamos a hablar que tiene que existir la pluralidad. No hay un unicato, no hay un solo anciano. Muchas veces, en muchas obras, quizás en los inicios, el misionero hace de anciano, de obispo, de pastor, saca la basura, va a visitar a los enfermos, hace todo, porque no hay otra forma. Pero luego con el correr del tiempo, esto debería ir cambiando porque ese hermano misionero debería ir haciendo esto que está puesto acá, despertar inquietudes espirituales en sus hermanos, hace comprender claramente las metas y entonces van surgiendo hermanos de acuerdo al crecimiento que va teniendo en cada lugar.
Pero cuando hay una iglesia ya constituida, con hermanos de hace tiempo, de hermanos que se van agregando, una de las responsabilidades es esta, ¿no? Hacer comprender claramente las metas, hacia dónde se quiere ir, y por supuesto en consenso con el resto de los ancianos. Hablamos de esto también, que no es suficiente con tener meramente un liderazgo de ancianos. No es decir, sí, tenemos ancianos o hay ancianos en nuestra iglesia. El liderazgo debe funcionar activamente. No debe ser una figura decorativa, sino que debe ser competente y estar espiritualmente vivo. Esto está, ustedes pueden encontrar mucho material acerca del liderazgo bíblico de ancianos. Les muestro, a ver si se ve en pantalla, a ver, este libro, es bueno tenerlo y tener también ampliación, ¿sí? Para que ustedes lo puedan consultar. Hay muchos temas allí y ustedes lo pueden tener. Todas estas cosas que estamos compartiendo, las he compartido y lo hemos hecho también con hermanos reconocidos de nuestras asambleas. Cada una de estas cosas que ustedes lo están viendo fue un curso, para decirlo de alguna manera, un tiempo que la Iglesia Cristiana en calle Brasil, 1750 de Buenos Aires, estuvieron hermanos que gracias al Señor pude conocer personalmente, pude compartir con ellos charlas y pude también compartir de estos temas. Muchas preguntas a estos hermanos que hoy ya están con el Señor pude hacerles. Estos hermanos, me refiero a don Ángel García, a don Felipe Espósito, a García Nieto, a Carlos Vicio, Carlos Vicio todavía podemos compartir con él, don Roberto Ochoa, Walter Curcio, el hermano Nieto, así que entre ellos, y también el hermano Carlos Morris, material que tiene, que es muy bueno, y por eso lo estoy mencionando, porque la idea es no solamente compartir una charla, sino que ustedes también puedan tener esto. Se llama Manual para Pastores de la Grey, de don Carlos Morris, con muchos temas asociados a lo que los ancianos y el resto de la iglesia también debe tener. Yo no sé si están las librerías, estos son, fíjense de qué manera los tengo, ¿no? Encuadernados muy precariamente, pero gracias a Dios podemos compartirlo de esta manera. No es solamente proyectar, sino que una de las características salientes son la capacidad de organizar y delegar. ¿Cuánto me ha costado esto? Y me sigue costando. Hablo en primera persona porque seguramente a algunos de ustedes también les está pasando esto. A veces tenemos muchas cosas como ideas, lo charlamos con los ancianos, con los diáconos, con los colaboradores, con los hermanos responsables de áreas, pero después también uno delega. ¿Y saben lo que me pasa? Yo delego, pero después como que uno está encima y bueno, al final, ¿para qué delegué? ¿No estoy confiando en ese hermano o tengo la inquietud si lo va a hacer bien, lo va a hacer mal? Pero eso no quita de que uno no pueda sumarse a decir, che, necesitas algo, va bien, acompañar, ¿no? Hablo de esto en primera persona. Cualquier coincidencia, como dicen las películas, es pura casualidad, ¿no? Pero es así. Y como también la facilidad de tomar decisiones de muy variada índole. Esto es muy cierto porque Romanos capítulo 12 lo pone así. El que preside. Muchas veces este texto, el que preside, no es el que empieza la reunión, aclaro, en esa lista de dones no es el que preside, no es que tiene el don de presidir y es mejor que el otro, no. El que está con la velocidad, con la presteza, con el celo, con el compromiso, con la inquietud, el que va delante. Eso es un tema de los dones espirituales, tema de otra charla, por supuesto, no de esta. Y ya les estoy tirando un poquitito lo que veríamos en la próxima, porque el tiempo ya ha pasado. El anciano, terminología y funciones para la próxima, porque queremos ir haciéndolo cortito a esto, para que después ustedes tengan preguntas, para que ustedes puedan hacerle a nuestro hermano Marcos allí Crapa, mandarle preguntas, él me las va a enviar y tenemos una semana para responder. Las que podamos responder, las vamos a responder. Las que no, hermanos queridos, le dirá, esta no la puedo responder. Yo les pido que por favor sean preguntas relacionadas con el tema. No vamos, por supuesto, a suponer que ustedes van a hacer una pregunta relacionada con un anciano determinado de la iglesia o con alguna característica especial o algún tema puntual que se está atravesando, sino relacionadas con el tema para que eso nos lleve a poder ampliar quizás algo que hoy yo no he podido desarrollar, pero que ustedes están en la inquietud de ustedes poder
saber. Así que el tema de hoy, volvemos para atrás, y fíjense que fue de alguna forma considerar algunas cosas que estaban relacionadas con la palabra anciano en el Antiguo Testamento, los fundamentos bíblicos y si ustedes van a aquellas cosas que hemos visto, ¿sí? Las formas de gobierno. Si uno dice, dentro de las asambleas de los hermanos, de esta forma de gobierno, no lo dije porque lo pasé rápido, pero todos entendemos de que de estas formas estamos hablando de una forma bíblica y que por supuesto, si bien en los primeros inicios de la iglesia que encontramos allí en el libro de Hechos tenía una mezcla de episcopal, presbiteriano y congregacional, en nuestros tiempos, por supuesto, nos atenemos a lo que la palabra de Dios y allí en las epístolas nosotros vamos encontrando de que había un conjunto de hermanos en responsabilidad llamado ancianos. Así que volvamos a este tema de esta manera. Cristo es la cabeza de la iglesia. Y si Cristo es la cabeza de la iglesia, Él es la autoridad. Y si hay personas que el Señor está utilizando para que estén como ancianos, o quizás esto sirva para futuros ancianos, no nos olvidemos que hay una autoridad delegada. No es una autoridad en sí misma. El otro día estaba mirando estos programas de televisión y vieron que aparecen los paneles y nos transformamos también nosotros un poco en panelistas, ¿no? En opinar las cosas. Y alguien dijo allí, entre medio de todo lo que estaba diciendo, que la autoridad se construye, pero el autoritarismo se impone. Fíjense esa frase, ¿no? De alguien que no es un creyente, creo yo, pero decía así, ¿no? La autoridad se construye, pero el autoritarismo se impone. Y nos queremos ir con esta frase, porque la autoridad delegada por Dios también se va construyendo. Porque dentro de algunos de los versículos que vamos a ir mencionando está esa, ¿no? Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Entonces tenemos que entender de que el ser anciano, el estar en responsabilidad de una iglesia, tiene que ver con una obra y no con un título, o como se dice habitualmente, con una chapa y con una figura que pueda estar lejana de los miembros de la iglesia, sino todo por el contrario, ¿no? Como encontramos en Pedro, apacentada la grey de Dios y yo anciano entre ellos. Pedro se colocaba también entre. A veces las figuras pueden ser disímiles, ¿no? O podemos utilizar unas figuras mal también de la palabra de Dios. Quizás se pone la figura del atalaya, aquel que estaba sobre la torre de vigía y podía ver cómo venía el enemigo y estar mirando aquellas cosas que podían llegar a ocasionar un perjuicio al pueblo. Y está bien tomarla así, pero a mí también me causa un poquitito de temor de poner esa figura porque a veces puede ser que la atalaya se quede en la torre y no esté mirando lo que pasa a su alrededor o allí abajo, ¿no? Como decimos habitualmente. Y sí, puede ver venir un montón de cosas, pero no está entre el pueblo, no sabe lo que le pasa. Y eso no quiere decir que tengamos que saber absolutamente todas las cosas que está ocurriendo, porque no somos adivinos. Pero qué bueno es ponernos de esta figura, que Cristo es la cabeza de la iglesia. Y Él está teniendo aún todavía la autoridad y la soberanía en nuestras vidas. Así que hermanos, gracias, gracias por este tiempo, esperamos de que siga siendo de bendición y el miércoles que viene volvemos a compartir las preguntas que ustedes puedan hacer y seguir con los temas que estaban en el índice, allí lo colocamos para que ustedes puedan seguir en la medida de sus posibilidades estas charlas que los hermanos de Madrid han abierto a todos los hermanos y que me han permitido también compartir con algunos para que podamos también tratarlos. Gracias, hermanos. Gracias, Marcos. Bueno, muchas gracias a vos, Jorge, por tu disposición. Sabemos de tu tiempo y de tu dedicación. Gracias a Dios por su palabra. Yo pensaba en este versículo, dice, mira, oh Jehová, que amo tus mandamientos. Vivifícame conforme a tu misericordia. Acerquémonos a estos estudios con este anhelo, ¿no? Con amor a su palabra, con el ferviente deseo de encontrar su dirección, aprender su voluntad, ¿no? Y conocer lo que Él enseña en su palabra, ¿no? Con esa disposición de corazón. Y con esa disposición de corazón podemos preguntarle a Jorge, cuestionarle, digo, en buen sentido, en este sentido de querer indagar, de profundizar y de ser como los hermanos de Berea,
que frente a las dudas que tengamos, ¿ir a dónde? A sus mandamientos, a su palabra, que es donde está el verdadero conocimiento. Yo le voy a pedir a Ariel que termine esta parte con una oración y después les voy a dar algunas indicaciones para lo que sigue. Ariel. No lo veo si está por ahí. Lo perdimos, Ariel. Bueno, oramos entonces, así cerramos. Padre Celestial, te agradecemos por este tiempo y te agradecemos porque podemos dedicarnos de corazón a indagar en tu palabra. Nuestro verdadero deseo es conocer cuál es tu voluntad, cuáles son tus directivas, tus indicaciones respecto de la vida de la iglesia, de la dirección de este grupo de hermanos ancianos, sobreveedores, que tienen esta responsabilidad tan grande, que tienen esta autoridad delegada, que tienen que ser guiados por la cabeza que es Cristo. Bueno, Padre, ayúdanos a aprender seguramente muchas cosas. Danos corazones dispuestos a desaprender lo que sabemos mal y a aprender lo que no sabíamos, a atesorarlo en el corazón. Danos corazones dispuestos a ser obedientes también, para que realmente tenga fruto esta semilla cayendo en tierra fértil. Padre, bendice a todos los hermanos que están hoy conectados a la iglesia en Madrid y a las iglesias representadas de casi todo el país, para que realmente este tiempo sea de bendición en cada una de nuestras vidas y se traslade también en bendición para las congregaciones, para las iglesias, para la vida de iglesia, para formar iglesias que realmente impacten con su testimonio en la sociedad donde Dios nos ha puesto, en los vecinos, en los lugares donde nos desenvolvemos, que podamos realmente impactar con el Evangelio y con tu verdad a las personas. Nos ponemos en tus manos, oramos en especial por esta situación de la pandemia, por los desafíos que nos presenta como iglesias y al congregarnos, al tener que ser obedientes a las autoridades. Danos sabiduría, paciencia, Señor, también, pero mantén vivo el fuego, el amor y la comunión entre los hermanos. Nos ponemos en tus manos y te agradecemos por este tiempo en el nombre del Señor Jesús. Amén.